Hola a todos, soy Sandro Lucas, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a continuar con el segundo capítulo de la serie Medio Ambiente, el cual está dedicado a la transición del nomadismo al sedentarismo, la emergencia de las grandes culturas y los grandes cambios societales. Sin embargo, en esta ocasión, el episodio 3 va a tratar precisamente sobre la génesis del capital. Cómo nace el dinero, cómo nace el concepto de riqueza, de qué manera influye el capital en la forma de pensar de los seres humanos, en la forma como nos organizamos como sociedad y cómo disponemos de recursos naturales, son algunos de los aspectos que vamos a trabajar el día de hoy en este segundo capítulo, en su tercer episodio. Entonces, demos inicio a este tercer episodio, iniciando con una definición conceptual que es importante sobre qué es Génesis, la palabra Génesis. Génesis se entiende como, según la Real Academia de la Lengua Española, como el origen o el principio de algo. En este caso es cómo se origina el concepto de riqueza, el concepto de dinero, el concepto de economía como ciencia de estudio. Y la segunda acepción es una serie encadenada de hechos y de causas que conducen a un resultado determinado. En el anterior episodio trabajamos lo que es el inicio de la relación de la transición del nomadismo al sedentarismo y del rol del perro específicamente en el segundo episodio, y también hablamos de ese vínculo que tenemos con este animal. Sin embargo, existen otros animales que vamos a verificar el día de hoy porque son el origen también de la riqueza y son animales que nos permitieron avanzar mucho en el desarrollo de la humanidad. Empecemos entonces con los animales domesticados y su importancia histórica. El primer animal después del perro que se cree que fue domesticado para efectos de ganadería fueron las cabras. Estas se cree que hay vestigios que fueron domesticadas hace 10.000 años en la zona de Zagros, y el rol de la cabra, aparte de proveer de alimentos y carne, es un animal que también permitía un reducido costo de alimentación. Las cabras se sabe que comen absolutamente de todo y por ende esto facilitó también su incremento como animal para temas de ganadería. Otra especie importante fueron las ovejas, que se cree que fueron domesticadas entre el 11.000 y el 8.000 a.C. Recordemos que estas fechas no siempre son precisas, son rangos que se calculan. No obstante, se cree que la cabra fue anterior en este caso que la oveja. Un tercer animal que se cree que también fue domesticado fueron las aves, en este caso el pollo, más o menos 10.000 años antes de Cristo, principalmente en la región de China, las áreas de China. Y el pollo particularmente otorgó un beneficio muy importante. El pollo es un animal con un crecimiento bastante acelerado y que no requiere tampoco mucha alimentación. Hablamos en el contexto antiguo, dado que esos animales comen gusanos, pequeños bichos, hierbas, en fin, son bastante polifacéticos, en su forma de alimentarse. Luego hablamos de lo que es el Bos taurus, en este caso son los bovinos, hace 8.500 años antes de Cristo, y el Bos indicus fue hace unos 5.000 años antes de Cristo. El ganado vacuno, los bovinos, son animales de gran tamaño y que proporcionan gran cantidad de alimento, carne, músculo, además de proveer
de servicios de arado y otras actividades de carga. El siguiente animal es el cerdo, que es uno de los animales probablemente más apetecidos, famosos y reconocidos especialmente en el sudeste asiático, tanto en China, por la versatilidad que tiene este animal para distintas preparaciones. Además, cabe destacar del potente crecimiento que tienen los cerdos en materia de carne. El cerdo crece muy rápido, cuando es obviamente bien alimentado. El cerdo puede comer también de todo, es un animal omnívoro y proveyó de mucha carne, y también en algunas zonas de Europa posteriormente, hablamos del Imperio Romano, y el cerdo era utilizado para hacer famosos embutidos y otro tipo de alimentos a base de proteínas animales. Al cerdo le sigue el caballo. El caballo se cree que fue domesticado alrededor de 6000 a.C., en un área cercana entre Ucrania, suroeste de Rusia y el oeste de Kazajistán. Hay estudios genéticos que muestran esta evidencia, y el caballo tuvo un rol preponderante en nuestro desarrollo del nomadismo a sedentarismo, pero sobre todo, y más importante aún, en el plano militar, en el plano de expansión de los imperios. El caballo fue en la época de la antigüedad, con los mongoles, en la época de la Edad Media, en las cruzadas, fue un animal fundamental para poder justamente apalancar todos los deseos de conquistas, expansiones y ambiciones de antiguos imperios. Entonces, tenemos esta línea, la cual nos muestra de izquierda hacia derecha. Tenemos el origen del perro en Euroasia, donde se cree que fue domesticado inicialmente. Y aquí un punto importante también que quiero recalcar es la domesticación del perro se da justo en el contexto en el cual el hombre comienza a asentarse para precisamente desarrollar labores agrícolas. Y es esta interacción entre el asentamiento del ser humano, cultivo, cocción de carnes, humo, etc., y el acercamiento del Canis lupus, lo que generó esta relación de curiosidad y luego de simbiosis, tanto así que hoy en día tenemos todos a nuestros amigos caninos en casa alegrándonos la vida. Pero volviendo al tema central, como dije, está la oveja, está la cabra, luego viene la vaca, el cerdo, el gato, junto con el ganado bovino, y fíjense también en Sudamérica la llama y la alpaca, en Asia Central el caballo, en lo que es Asia Central también el camello, más por ahí por el 4500 antes de Cristo, el pollo 5000, 4500, el pavo, y finalmente el último, por así decirlo, que fue domesticado, o el hueso duro de roer, fueron los patos, que son bastante rebeldes. De los gansos ni hablemos, pero los gansos son animales bastante territoriales y diría yo que son algo complejos de criar porque son bastante rebeldes, y de hecho los romanos los utilizaban como animales de guardia porque el graznido era una alerta, ya sea de ladrones o de invasiones. Y en cuanto a la distribución de estos animales domesticados, fíjense por continente. Vamos a empezar por Sudamérica. Tenemos en los Andes a los auquénidos, pasamos a Mesoamérica, donde tenemos cultivos, etcétera, pero en este caso nos enfocamos en lo que son animales. En Mesoamérica teníamos a los guajolotes, o los pavos. En Europa del sur hay un desarrollo importante, que es efectivamente los gansos, los cerdos, caballos. En el norte, estamos hablando de los países escandinavos, se consumía y se consume venado. Y en el Medio Oriente tenemos a los dromedarios, camellos. Y si bajamos a la parte de derecha del mapa inferior, tenemos en el sudeste asiático pollos, cerdos y todo tipo de ganado en general. Y esta es la distribución que tienen los distintos, ya sea cultivos y animales domesticados, que es sumamente importante a mi juicio entender esta línea de tiempo, porque hay una conexión entre la domesticación de estos animales y los hitos históricos de la humanidad. Repito, en el caso del caballo, lo que es las conquistas militares, y en el caso de lo que es el Medio Oriente, el camello. En algunas zonas, por ejemplo, incluso los persas no llegaron a domesticar a los elefantes, pero sí los utilizaron como una suerte de tanques vivos para la guerra y el conflicto. Continuamos entonces con esta siguiente frase. Es a través precisamente de la domesticación
el ser humano consigue que otras especies trabajen para él, lo transporten, lo alimenten y nos den seguridad. Y aquí viene algo que probablemente no caigamos en cuenta y no se hable mucho. Los animales, al suplir ciertas funciones y a facilitarnos ciertas actividades, nos liberan tiempo para poder dedicarlo a otras actividades. Ejemplo, en vez de usar un arado empujado o impulsado por personas, tenías a un buey, tenías a un burro, y esa energía que se dispensaba para lo que es actividades agrícolas luego era utilizada en otras artes, alfarería, la herrería posteriormente, y un montón de avances tecnológicos progresivos también que fueron descubriéndose porque el tiempo se liberó. Y esto también tiene mucho que ver posteriormente con lo que es la especialización de las labores, de la cual hablaremos después. Pasamos ahora a revisar lo que es la revolución agrícola y la gestión del agua. Un tema distinto, pero un tema también de gran relevancia por la modificación de los suelos que hacíamos, la tierra, para adaptar el recurso hídrico, la topografía, para actividades agrícolas y asegurar así nuestra alimentación. Recordemos que es esta masificación agrícola la que permite almacenar alimentos y nuevamente liberar tiempo para otras actividades. Con la panza llena, el corazón contento, dice la frase. Quiero que vean esta imagen. Esta es una imagen Medio Oriente. También existen imágenes en lo que es áreas de Egipto. Y este es un pozo que se utilizaba. Y quiero que vean el lado izquierdo la profundidad del pozo y cómo el agua era filtrada, por así decirlo, de las napas subterráneas y era utilizada para el cultivo de ciertos árboles que a su vez retenían el líquido y lo hacían constantemente rellenarse con cada ciclo hídrico. También tenemos aquí la visión de cómo se alteran exactamente la topografía de la cual hablé inicialmente. Los canales, los regadíos, la utilización de herramientas y tecnología. En el cuadrante inferior derecho tenemos el arado, en fin, una serie de estrategias que nos permitieron desarrollar tecnología aplicada a la producción de alimentos, la producción de vegetales y frutos. Fíjense aquí, esto es en Perú, este es en el sur de Perú, en la región Ica. La cultura Nazca tenía un manejo impresionante del agua y estos son pozos en los cuales, que hasta ahora funcionan, hechos con piedras de una forma redonda, y estos pozos, por alguna razón que los ingenieros siguen aún descifrando, captan agua y la retienen, y eso permite que el agua no se escape o se filtre y se disperse, y además de evaporarse en otras áreas. Este es un acueducto romano, me parece que esto es en España. Y este acueducto romano también, estamos hablando de otra cultura, presenta unos arcos muy marcados para mantener esta estructura de peso, ya que el agua tiene un peso determinado. Y fíjense también en los arcos cómo hay unas piedras para que sirvan de escalinatas. Nuevamente, el ser humano adapta la naturaleza, toma piedras, modifica la topografía y comienza a utilizar el medio ambiente como una plataforma para el desarrollo de sus intereses, de sus necesidades. Y aquí también hago el pequeño paréntesis. Estas necesidades y estos requerimientos son luego también influencia muy fuerte en lo que es el pensamiento económico que abordaremos a profundidad luego. Continuando con este análisis, esto es en India. Si ustedes se fijan en India, no sé si se aprecia bien la imagen, pero esto es una especie de pozo ceremonial en la India muy profundo. Y es sumamente impresionante la arquitectura de la India. Tuve la oportunidad de hace muchos años de estar en el área de Gujarat, en la ciudad de Ahmedabad, donde nació Gandhi, y la arquitectura en la India es fastuosa, es impresionante, es algo muy, muy artístico, muy detallista, extremadamente detallista, sobre todo a nivel artístico, en las definiciones, los detalles, en la recarga de detalles. Pero lo más importante es la dimensión y las estructuras que desarrollaron tanto para efectos de alojamiento, en este caso no castillos, pero
construcciones, edificaciones impresionantes, como para lo que es la tecnificación agrícola en el Valle del Indo, como lo viéramos en el anterior episodio. Y esto es en la región Cusco, nuevamente en Perú. Es un acueducto, es una modificación arquitectónica, la cual permite que el agua de las montañas bajen y se mantenga este flujo constante de líquido en esta área. Recordemos que la cultura inca fue una cultura muy importante en el continente americano, además de unos maestros en la gestión hídrica, además de lo que es la gestión agrícola bastante desarrollada. Tenemos, esto es en México, estos son unos pozos también sumamente interesante desarrollo. Vamos a ver después los tipos de cultivos que manejaban ellos. Y esto nos da a entender las dimensiones, repito, de cómo existe una adecuación del entorno para la gestión de la alimentación y la garantía de nuestra supervivencia. Vamos acumulando recursos, vamos acumulando animales, vamos desarrollando herramientas que nos permiten tener más recursos, más almacenamiento, más desarrollo agrícola, más expansión, mejores construcciones, más rápidas, más especialización en otras materias, más allá de los temas que requerían gran cantidad de trabajo físico. Y en ese sentido, a modo de resumen, la gestión del agua supuso una transformación fundamental para nuestro progreso como especie. Eso no cabe duda al respecto. ¿Por qué? Vamos ahora un poco a conversar sobre lo que es el desarrollo genético también natural de lo que son las especies más cultivadas, en este caso el trigo, y la selección de semillas. Hemos pasado a hablar de lo que son la domesticación, a la gestión del agua, y ahora estamos hablando de la gestión agrícola en sí, lo que es el trabajo de las semillas y su importancia. Y el conocimiento agrícola pasó por fases de producción y entendimiento del entorno. Fíjense este ejemplo. Esta es una milpa mexicana, que es una concentración de distintos tipos de cultivo que incluyen al maíz, al frijol o frijol, a la calabaza, a la flor de calabaza en este caso, derivada, y al chile. Y lo interesante de esta estructura es que permitía que la composición de la tierra se mantenga muy nutrida, nitrogenada, y también se desarrolló el famoso huitlacoche, que es un hongo que crece en el maíz, y en la época pues, de las culturas mesoamericanas esto era un manjar muy apreciado. Pero lo que quiero resaltar en este caso es el entendimiento de la composición de la riqueza de los suelos con distintas especies vegetales que son simbióticamente funcionales. Continuando con ejemplos de desarrollo agrícola, tenemos también que mencionar a las estaciones y el clima, el entendimiento de lo que son las estaciones, otoño, verano, invierno, primavera, y la importancia también de la calendarización de estas actividades y el entendimiento y la comprensión de qué tipo de vegetales y cultivos florecían o prosperaban en ciertas épocas del año. Y también aquí en el lado derecho vemos la modificación topográfica para precisamente generar microclimas, tal como lo vimos también en el episodio pasado en China y en el caso de las culturas andinas, los famosos andenes, ¿no? Que son estas construcciones escalonadas que permiten generar microclimas en la noche para retener el calor y así puede permitir el cultivo de ciertos vegetales. Quisiera hacer ahora un análisis preciso. Al observar los ciclos de crecimiento de los cultivos, que estos tardaban, era necesario pues la presencia de mano de obra fija y cercana a los campos de cultivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el ser humano se asentó para dedicarse a la agricultura. La agricultura nos hizo sedentarios, tema que también tocamos en el anterior episodio. Pero continuando con esto, es así como el nomadismo fue dando paso a un sistema de vida nuevo en el que se empezaron a formar residencias permanentes junto a cultivos. Es decir, el ser humano se vuelve sedentario y así surgen los primeros asentamientos humanos y también el desarrollo de la arquitectura.
uno puede caer en cuenta la concatenación de hechos y la riqueza de entender la historia y de entender justamente la relación de estos hechos y sus causas, es que podemos comprender un poco o extrapolar ideas hacia dónde vamos al futuro. Y en el caso particular del desarrollo arquitectónico, tenemos arquitectura de la prehistoria y tenemos diseño y adaptación y uso de recursos y las utilidades de los mismos. Tenemos construcciones, cabañas en la imagen A, en la B tenemos monolitos, piedras, tenemos construcciones hechas de piedra, en fin, una serie de materiales que comenzamos a desarrollar. Y es así como pasamos de usar paja y plantas secas a llevar carpas de cuero, como los indios norteamericanos, estructuras de barro, incluso hechas con excremento de animales en partes de África, y la arquitectura en sí. De hecho, también cabe mencionar que el famoso cemento antiguo era el calicanto, que era una masa que llevaba clara de huevo, lo cual se mezclaba con ciertos componentes y daba pues una consistencia muy sólida que incluso utilizaba para los puentes. Pero volviendo a esta parte, teníamos al lado izquierdo cabañas, chozas, y al lado derecho comenzaron a crecer los poblados. Ya no estábamos hablando de caseríos, sino que comenzamos a hablar de poblados. Y entonces el diseño de construcciones fue influenciada por el entorno, el famoso environs en latín, y fue también determinado por el clima, los recursos y la geografía. El clima es un determinante y un condicionante de la cultura humana. Las personalidades, las culturas, la forma como se entiende el mundo, la forma como se adapta al mundo, está esencialmente dictado por el patrón climático. Y este también es un tema recurrente que estamos escuchando mucho a lo largo del día del cambio climático, aunque el cambio climático viene ocurriendo hace muchísimo tiempo, más allá de la visión antropogénica, es decir, que el cambio climático es originado por el ser humano, que tiene una porción de verdad, pero una porción también de un vacío, el cual abordaré muy posteriormente en otra entrega más allá de la serie Medio Ambiente. Y de esta manera, el ser humano, independientemente de las sociedades en las cuales estaba presente, tenía esta visión gregaria de estructura social. Casas de arquitectura, el cercado para la protección, la domesticación de animales, el uso de herramientas, en este caso canoas o barcazas para adentrarse a extraer peces, la extracción agrícola, campos de cultivo, en fin, comenzamos a organizarnos de una manera tal en la cual la historia natural que nos explica todas estas fases es la que determina la filosofía ambiental, cómo percibimos nuestro entorno y cómo ese entorno y esa filosofía son los que catapultan las distintas formas de organizarse del ser humano. Y en este caso tenemos esa estructura representada por esta imagen. Saltamos ahora a lo que es el capital y el comercio. Cuando se tienen poblaciones o caseríos en los cuales hay excedentes de ciertos recursos, excedentes de carne, de oveja, de productos lácteos, en fin, una variedad de elementos, surge el trueque como una instancia de transacción que permitía trocar precisamente, intercambiar ciertos recursos que me eran escasos y yo entregar recursos que me eran abundantes. Un poco el concepto de ventajas comparativas. Lo que yo puedo producir más que tú me lo compensas con lo que yo no puedo producir. Y aquí, si vemos, ya los egipcios tenían un conteo de granos. Esta es una escritura de tabletas que se utilizaba para el conteo en formato cuneiforme, allá por el 3200 a.C. Quiere decir que ya había un conteo, ya había una noción de volumen, una noción de excedentes. La pregunta era: ¿qué hacemos con estos excedentes cuando ya nos garantizan el alimento para épocas complicadas? ¿Qué hacemos con ese excedente? Y es ahí que nace precisamente el trueque, que vamos a ver a continuación. Y de esta manera, de Homo sapiens pasamos a ser Homo agrícola.
Esto no implica, por si acaso, que no dejemos de ser Homo sapiens, sino que es una forma en la cual se cataloga al ser humano en su fase agrícola, el Homo agrícola. Y aquí también, más allá de la agricultura, empieza también lo que es la ganadería, la crianza de animales domésticos para producción de leche, para la producción de carne, de cuero, en fin, una serie de elementos. Pero es aquí también que la palabra capital deviene del latín capitalis, que significa de la cabeza, derivado de caput o capitia, y a su vez de la raíz protoindoeuropea caput, que es cabeza. La cabeza de ganado se entiende en el contexto antiguo. Todo el mundo en este caso podría tener un campo agrícola, pero era muy complejo o más costoso tener una cabeza de ganado porque tenías que tener más cultivos agrícolas para mantener a una vaca, a un toro, y por ende el concepto de capital viene cuánto capital tienes tú, cuántas vacas, cuántas cabezas de ganado. Y es así que nace el concepto de capital como esta acumulación de riqueza que surge, se cree o se argumenta, del ganado vacuno, en este caso, cabezas de ganado. En líneas generales, el concepto de dinero, como lo entendemos en el cuadrante inferior derecho, no existía. Existía el concepto de riqueza vegetal, riqueza agrícola, riqueza animal. No había el dinero como herramienta uniforme de intercambio transaccional o de gestión de trueque. Y esto nos lleva a otro elemento importante, que es la especialización. La especialización permite que, barriga llena, corazón contento, como dije antes, el ser humano pueda comenzar a dedicarse a otras habilidades, a otras especialidades, que nuevamente potenciarán la acumulación de riquezas y así el ciclo de intercambio económico, el ciclo de intercambio material y de recursos va aumentando. Más especialización, como dije, implica mayor volumen de productos. Si vamos del lado superior izquierdo hacia la derecha y de inferior izquierdo hacia la derecha, tenemos que muchos campesinos se dedicaban a lo que es la extracción de lana de ganado ovino. Otros se dedicaban a la panificación, la elaboración de panes. Otros se dedicaban a la alfarería. Otro grupo se dedicaba al cultivo de oliva y a hacer aceite. Otros se dedicaban posteriormente a lo que es la herrería, la gestión de los metales. Y otros se dedicaban al cultivo de trigo, cebada, centeno, sorgo, en fin. Es decir, había una especialización y esta especialización también permitía un mayor intercambio, como dije, de recursos. Y esto generaba, como también mencioné, excedentes. Y estos excedentes había que comerciarlos, había que trocarlos. Es así como estos excedentes del cultivo, de la ganadería, gracias a la especialización y el trabajo diversificado, genera pues un incremento de la población. Mayor población, no solamente por un tema de mejor alimentación y subsistencia, sino también de mayor mano de obra. Si ustedes se fijan en el contexto de las poblaciones agrícolas, las familias tenían muchos hijos, porque los hijos son, en muchos casos hasta ahora, la mano de obra que mantiene la productividad agrícola, que es una tarea bastante pesada. Y con esta perspectiva de especialización, igual a más productos, igual a excedentes, igual a comercio, en este caso trueque, es que pasamos a reafirmar que el dinero no existía como tal. Las monedas, el sistema monetario no existía, eso viene posteriormente. Pero sí habían equivalencias. En este gráfico, por ejemplo, ustedes se fijan, es una representación por si acaso, no es algo existente en tablas de barro. Se cree que habían equivalencias y esas equivalencias eran determinadas por el tipo de esfuerzo que requerían cierto tipo de productos. Tipo de esfuerzo, por ejemplo, mantener una cabra o el beneficio que te da una cabra, tanto en huesos, en carnes, en leche, equivalía, en este caso, a un canje por 7 unidades de cebollas, 3 unidades de pan y 2 unidades de pescado.
En tanto, la vaca, ser un animal más grande, ya requería un nivel mayor de transacción. Un trueque, 5 jarrones, 4 piezas de joyería y 3, me parece que es un collar o una vestimenta, no logro distinguir. Pero la idea es que había un intercambio, una transacción entre bienes, y ese es el ejercicio del comercio. Mayor crecimiento de poblaciones, mayor transacción, ventajas comparativas, navegación, en fin, desarrollo en general de lo que es el comercio. Y esa es una representación gráfica de los egipcios, de cómo ellos llevaban a los mercados a sus distintos animales, herramientas. En el lado superior tenemos una especie de antílopes, una especie de cabras, no se distingue bien, yo creería que son cabras. Y también en el lado inferior vemos herramientas en el lado izquierdo y en el lado derecho un burro cargando distintos productos. Los mercados eran fundamentales también para el desarrollo económico. Y es así como el capitalismo entonces emerge como una forma particular de organización de las relaciones sociales de producción. Y aquí quiero hacer hincapié en esto. La economía está determinada por una organización de actividades que son interdependientes y también dependientes de otros factores externos. En este caso hablamos de la topografía, el clima, recursos naturales, capacidad y entendimiento, es decir, conocimiento agrícola, capacidades también de volumen, factores de producción que luego vamos a ir abordando en este capítulo. Y es que en resumen, la génesis del capital marca el inicio del pensamiento económico.